la siguiente figura, el arco AC es igual a 60 grados, el arco BC es igual a 104 grados y el arco BD es igual a 80 grados. Encuentra los valores de el ángulo ABC, el ángulo AOC, el ángulo BOC y el arco AD. Aquí está la figura. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Tenemos que identificar cada uno de los datos que nos están dando y los podemos identificar aquí en esta figura. Por ejemplo, el arco AC mide 60, entonces AC, lo voy a tomar en el orden de las letras. AC mide 60 grados, aquí está. Y luego BC, de aquí a acá, mide 104 grados. Y por último BD, entonces de B a D, mide 80 grados. Y la pregunta: encuentre los valores de ABC, AOC, BOC y AD. En la siguiente figura, el arco AC es igual a 60 grados, el arco BC es igual a 104 grados y el arco BD es igual a 80 grados. Encuentra los valores de el ángulo ABC, el ángulo AOC, el ángulo BOC y el arco AD. Aquí está la figura. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Tenemos que identificar cada uno de los datos que nos están dando y los podemos identificar aquí en esta figura. Por ejemplo, voy a cambiar aquí el colorcito y lo voy a poner de rojo. Voy a decir de rojo en esta figura. Y voy a decir que el arco AC mide 60. Entonces, AC, lo voy a tomar en el orden de las letras. AC mide 60 grados. Aquí está. Y luego BC, de aquí a acá, mide 104 grados. Y por último BD, entonces de B a D, mide 80 grados. Y la pregunta: encuentre los valores de ABC, AOC, BOC y AD. ABC es este, el ángulo. Aquí lo voy a poner ABC. Este ángulo es inscrito. Lo voy a poner aquí. Es inscrito. Entonces, este angulito que está aquí, lo voy a poner que es alfa. Es el que queremos. Vamos a ponerle alfa. Entonces, alfa es igual a, como es inscrito, es la mitad del arco. Entonces es el arco AC entre, y el arco AC es 60 grados, 30 grados. Ok, ahora ya terminamos a veces. El ángulo AOC. Entonces, el ángulo AOC, ¿quién es? Entonces, este es A, este es O y este es C. Entonces, este es el origen, el centro, y entonces el centro y C. Entonces, es un ángulo central. Entonces, el ángulo AOC, lo voy a poner aquí, el ángulo AOC es central. Y entonces, ese es exactamente igual al arco. Entonces, por lo tanto, el ángulo AOC es igual a el arco AC, que mide 60 grados. Y ya terminamos. Y vamos con el otro. Ahora vamos con el ángulo BOC. Ahora, el ángulo BOC. El ángulo BOC también es central y equivale a 100 grados, que es el arco. Entonces, el ángulo BOC es central. Y entonces este equivale a el ángulo
BOC equivale a el arco BC. Ahí está. Y el arco BC pues mide 104 grados. Ya terminamos. Y por último tenemos que el arco AD. Pero entonces el arco AD tenemos que el arco AD, vamos a nuestra figura, el arco AD pues es el faltante de 360 grados, o sea que viene siendo igual a 360 grados menos 60 grados, que es el arco AC, que le quito el arco CB, que vale 104, menos 104, y por último el arco BD, que vale 80 grados. Y haciendo el cálculo tenemos que son 360 grados menos 60 menos 104 menos 80 nos dan 116 grados. Es el arco AD. Y ya concluimos. Ya están todos los valores. Si acaso pondrá los resultados en una sola lista y diría usted el ángulo ABC es igual, aquí está, 30 grados. Ya lo tengo. El ángulo BOC es igual a, aquí está, 60 grados. El ángulo AOC es igual a 60 grados. El ángulo BOC es igual a 104 grados. Y por último, el AD es 16 grados. Y concluimos lo que nos están pidiendo. Otro ejercicio. En esta figura el arco AD es igual a 100 grados y el arco BC es igual a 150. Determine los valores de los ángulos A, B, C, D, E y F. El arco AD es este. Arco AD mide 100. Lo voy a poner aquí. Recuerde que este siempre está con respecto al ángulo central. Entonces, BC, acá está, mide 150. Lo voy a poner. Y vamos a determinar todos los demás ángulos. Entonces, a ver, voy a determinar primero el ángulo B. El ángulo B es inscrito. Entonces, el ángulo B es igual a la mitad del arco. Observe que el ángulo B es la mitad, en este caso es el arco. Este es el arco que tengo, es la mitad del arco. Entonces voy a colocar aquí que es 100, lo pongo directo entre 2. O sea que vale 50 grados. Ya tengo el ángulo B. Ahora observo también que A, este también lo podemos encontrar. Ya tengo B, A también, que viene siendo también la mitad del arco. Entonces si nosotros tenemos aquí A y vea el arco BC, entonces este es precisamente el que me forma el ángulo A, que son 150 grados. Entonces el ángulo A es inscrito y también podemos obtenerlo, que es la mitad de 150 entre 2. 150 entre 2 son 75 grados. Y ya tenemos el ángulo, en este caso A, B, me hace falta C. Y C es una propiedad de los
ángulos para los triángulos ya la teníamos, que viene siendo que la suma de ángulos interiores en un triángulo es 180. Entonces tenemos o podemos encontrar el ángulo C. Decimos que el ángulo C es igual a los 180 grados, que serían menos la resta de cada uno de los ángulos, el ángulo A menos el ángulo B. Entonces aquí yo tendría que el ángulo C vale 180 menos el ángulo A, que vale 50, menos el ángulo B, que vale 75. Haciendo nuestras operaciones voy a obtener que el ángulo C es igual a 55 grados. Pues ya tenemos A, ya tenemos A, ya tenemos B y ya tenemos C. Falta D, E y F. Pero aquí podemos encontrar también que aquí encontramos E, también es un ángulo inscrito y es el mismo ángulo de, en este caso, de B. Entonces puedo aquí concluir que en el ángulo B, decir que B es, el ángulo B es igual a el ángulo E, porque los dos son inscritos. Y entonces vale 50 grados. Y ya lo tenemos. Y también podemos decir que el ángulo F es exactamente igual a el arco BC. O sea que A es igual a F. A es igual a F. Y entonces aquí era A. Entonces decimos que aquí el ángulo A es igual a el ángulo F, que vale, en este caso, el mismo, 75 grados, por ser inscritos también. Y el ángulo C es igual al ángulo D, porque son opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo C es igual al ángulo D por ser opuestos por el vértice. Y ya tenemos todos los valores. En este caso, me puedo hacer una listita y decir que A, voy a poner aquí, A, el ángulo A es igual a 75. El ángulo B, 50. El ángulo C, 55. El ángulo D, 55. El ángulo E es el ángulo B, que vale 50. Y por último, el ángulo F, que es el igual al ángulo A, que mide 75 grados. Y esto es mi solución. En la siguiente figura, AC es igual a 70. Es este, AC es igual a 70. El arco DE es igual a 15 grados. Precisa el valor del ángulo ABC. O sea, quiero ABC. O sea, quiero este angulito. Alfa, le vamos a llamar. Entonces podemos decir que alfa es un ángulo exterior. Este es el ángulo ABC es exterior. Y tenemos que lo representamos como alfa. Alfa es igual a la diferencia de los dos arcos. El arco mayor, en este caso de AC, lo puedo poner AC, el mayor menos el menor, el arco DE, entre 2. Por lo tanto, alfa me quedaría AC vale 70 menos DE, que vale 15, entre 2. Entonces, alfa es igual a 70
55 entre 2 nos va a dar 27.5 grados. 27.5 grados. Aquí es importante que sus decimales los aproximen a la décima más cercana. Si les sucede más decimales, ustedes ciérrenlo a la décima más cercana. 27.5 grados. Este es mi ángulo que me piden, que es igual a el ángulo ABC. Y ya terminamos. Otro ejercicio. De esta figura, el arco DE es igual a 50 y el arco AC es igual a 120 grados. Encuentren los valores del ángulo ABC y DBA. Entonces, podemos identificarlos. Aquí vamos a marcarlos con un colorcito. El arco DE mide 50. O sea, este mide 50. El arco AC mide 120. Entonces, este arco mide 120. Encuentre los valores de ABC, ABC, vamos a llamarle alfa, y DBA, y vamos a llamarlo beta. Entonces, aquí podemos decir que para alfa es un ángulo interior, y aquí para el ángulo alfa me dice que es la suma de los dos arcos que lo forman. En este caso, el arco que lo está formando es 120 y 50. Estos dos son los que me están formando. Entonces, el arco viene siendo 120 más 50 entre 2. Y el resultado son 170 entre 2. Por lo tanto, alfa vale 85 grados. Es el valor que viene alfa. Y ahora, ¿cómo calculo beta? Entonces aquí yo observo, muy sencillo, que este es un ángulo suplementario. O sea que la suma de 180 grados es igual a alfa más beta, por ser suplementarios. Y tenemos que 180 grados es igual a, sustituyendo los valores, en este caso 85 grados, más beta, despejando beta sería 180 grados menos 85 grados es igual a beta. Por lo tanto, beta es igual a, sacamos estos valores y me va a dar que es 95 grados. 95 grados es el valor de beta. Y ya nada más los anotamos, concluimos que el ángulo que me están pidiendo de ABC, ya lo teníamos, ABC es alfa, que mide 85, y el ángulo de BA es igual a 95 grados. Y es lo único que me están pidiendo. Podemos obtener más, pero esto es lo único que me están pidiendo. Si el triángulo ABC es un triángulo escrito como se ilustra, haya, inciso A, el ángulo A es este el que me están pidiendo. Si A, este es el arco,
es una manera de entrar el arco, vale 150. Entonces voy a poner aquí que este vale 150, o sea, todo este arco. Este vale 150. Y C, o sea, el arco C, es todo este. Mide también 150. Entonces me están pidiendo solamente el ángulo A. Este es el que me piden. El ángulo A. Aquí está. El ángulo A está relacionado con este arco, con el arco BC. Pero este no lo tengo. Entonces, si yo obtengo este, pues ya inmediatamente yo tengo el arco A. Pero puedo tener este B y puedo tener este C. Entonces vamos a comprobarlo de las dos formas y vamos a decir que el ángulo C es inscrito y es la mitad del arco A. Entonces son inscritos el ángulo C, que vale la mitad del arco de A, o sea, 150 que vale A entre 2. Y 150 es 75 grados. Y también el otro, este otro ángulo, o sea, es B, este es B, y que vale también la mitad. Entonces, el ángulo B es la mitad también de 150 entre 2, que vale 75 grados. Por lo tanto, el ángulo A es igual a, o como lo obtenemos, que es igual a la suma de ángulos interiores, en este caso, de A, B y C, que son unos 180. O sea, 180 grados es igual a el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. Así los voy a poner. Y ya tenemos C y B. Entonces 180 grados equivale a el ángulo A más 75 más 75. Entonces tenemos que el ángulo A es igual a 180 grados menos 75 grados menos 75 grados. Esto es igual a el ángulo A. Por lo tanto, 75 menos 75 más 180 son 30 grados. Es igual a el ángulo A, que es el que me están pidiendo. La otra forma de obtenerlo es 360 grados equivalen a toda la circunferencia, o sea, 150 más 150 más el ángulo B, o sea, 150 grados más 150 grados más el arco B, más B. Y entonces yo tendría que sería 360 grados menos 150 grados menos 150 grados, porque están en el segundo miembro los pasos negativos. Esto es igual a B. Y entonces este resultado me va a dar 60 grados. 60 grados es el arco B. Es el arco B. Pero entonces, ¿cuánto vale el ángulo A? El ángulo A es inscrito y mide la mitad del arco B. Entonces, por lo tanto, decimos que el ángulo A es la mitad de B entre 2, pero B vale 60, entonces 60 entre 2 es igual a 30 grados. Y esto es exactamente igual al ángulo A, que fue lo que nos salió. Bien, con este tipo de
ejercicios, usted va a realizar los dos siguientes. Los va a realizar en su cuaderno, comprobando sus resultados con toda la circunferencia. Ya sea si tiene un triángulo, la suma de ángulos interiores en el triángulo es 180. Y recuerde que un ángulo perpendicular me hace 90 grados. Gracias.